Hermanos, espero se encuentren muy, pero muy bien. Damos gracias al Señor por la bendición de tener este espacio en el que hemos podido aprender de la palabra, brindar edificación también. Y continuamos en esta serie de cómo estudiar tu Biblia. Hemos pasado de todo el proceso previo de estudio de palabras, de estudio del contexto, y vamos a entrarnos ya también en la parte ya de la enseñanza. En el estudio pasado vimos cómo hacer un bosquejo y hoy vamos a ver cuál es el contenido de ese bosquejo. Una de las cosas que es importante y clave es la identificación del pasaje. Se nos ha asignado tal vez un pasaje, algo que ya estamos estudiando, que vamos a enseñar, pero debemos identificar también con ese pasaje asignado, primero identificar la idea central de ese pasaje. ¿Qué es lo que el autor estaba comunicando en ese momento en específico? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Sí? Y cómo todo eso encaja. Si tenemos una carta del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo, escrita por Pedro, debemos identificar los destinatarios, pero también cuál es el asunto central de la carta. Y asimismo ese asunto central de la carta está guiado por un hilo conductor y nosotros en el ejercicio de la comunicación hacemos eso todo el tiempo. Estamos hablando de un tema, de un asunto, y vamos argumentando, vamos diciendo cosas, motivos, ilustrando y dando algunos detalles acerca de ese asunto. Entonces la identificación del tema central nos lleva a una unidad. ¿M? Entonces, una vez que tenemos la idea central, pues vamos a desarrollar nuestro mensaje en base a esa idea central. Entonces, esa idea central nos brinda una serie de elementos que están ligados a esa idea central. Entonces, todos los elementos del mensaje contribuyen a ese mensaje. Entonces, cuando identificamos la idea central, ¿qué está diciendo el texto? ¿Cuál es la idea principal aquí? ¿Y cómo encaja eso dentro del todo? Pero cuando encontramos la serie de subpuntos, es la serie de ideas principales en vinculación a la idea central. ¿Qué me dice el pasaje sobre este tema? Imaginémonos por un momento el sistema solar. Entonces la idea central es el Sol, pero todos los planetas están orbitando alrededor de él. Entonces cuando nosotros identificamos la idea central nos damos cuenta que todos los otros subtemas están en identidad y en un vínculo y en una unidad con ese Sol. Las enseñanzas deben reflejar la unidad temática del pasaje. Es muy importante la identificación del tema central para poder desarrollar una buena enseñanza. Si no sabemos qué es el mensaje central, pues muy seguramente nos vamos a desviar de lo que es el propósito también en medio de la enseñanza o el pasaje al cual estamos enseñando. ¿Mm? Entonces es supremamente importante ello. Ahora, ¿qué es importante también? Que nosotros hacemos esta exposición de la palabra de una manera expositiva. ¿Qué es expositivo? Este escritor, Haddon Robinson, lo explica de esta manera y quisiera leer esta cita. Dice, la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido a través de un estudio histórico, gramático y literario de un pasaje en su contexto. Entonces aquí es muy importante, ese es el método que nosotros debemos emplear. Nosotros no decimos lo que queremos decir cuando estamos dando una enseñanza, sino decimos lo que la Biblia dice. ¿Y cómo escudriñamos y cómo explicamos eso? Analizando el contexto, analizando el contexto inmediato, pero también el contexto en el cual se escribió en ese momento, ¿no? También la gramática, teniendo en cuenta el orden de las frases, las palabras y lo que está comunicando y el hilo conductor con el cual está dando. Pero también, notamos aquí, también dice, el cual el Espíritu Santo primero lo aplica a la personalidad y experiencia del predicador. Cuando nosotros exponemos un pasaje, lo primero que hacemos es impactarnos nosotros con ese mensaje de la palabra, para así luego, dice, y luego mediante el predicador lo aplica a los oyentes. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro como maestros. Primero la palabra llega a nosotros y después la comunicamos a nuestros oyentes, o sea, la iglesia, a la familia, a quienes nosotros estamos comunicando el mensaje. ¿M? Entonces, miremos un ejemplo. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Un solo versículo. Y vamos a identificar el tema central
y vamos a también a filtrarlo por nosotros y poder también decir, bueno, cuál es la idea central aquí y empezar también a desarrollar cuáles serían las ideas principales alrededor de esa idea central. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces identificamos que es una carta, sabemos que es Pablo escribiendo a los hermanos en Tesalónica en un momento específico, entonces debemos averiguar cuál es el contexto de la iglesia en Tesalónica, por qué Pablo les escribió esta carta, pero en este contexto inmediato de este pasaje lo que debemos analizar también para encontrar la idea central de este solo versículo es que hay una relación en medio de los verbos. El apóstol Pablo escribe y le dice a los hermanos. Entonces sabemos que los destinatarios son creyentes, que hay un ruego del apóstol Pablo. Y los verbos principales que encontramos aquí es amonestación, aliento, sostener y que seáis pacientes. Entonces, ¿cuál es la idea central? Hay algo que está comunicando al apóstol Pablo y es cómo debemos tratarnos mutuamente entre hermanos. Es lo que es como el sentir y la comunicación de Pablo en este pasaje. Entonces, si nosotros preparásemos una enseñanza, diríamos, bueno, en este solo versículo Pablo está queriendo comunicar y expresando un deseo para los hermanos de que se traten de cierta manera. Entonces identificamos, listo, ¿qué es lo que deben hacer? Amonestar. ¿A quién deben amonestar? A los ociosos. Un ocioso es alguien que no está trabajando, que no está atendiendo algo que debería estar atendiendo y debe recibir una amonestación, debe recibir ese ánimo y ese aliento para que pueda continuar con ese trabajo. Deben también alentar. ¿A quiénes se debe alentar? Animar, exaltar con palabras, decir de bien hecho, vamos. ¿A quiénes? A los de poco ánimo. Pero también se debe sostener, estar ahí firme para recibir un peso. ¿A quién? A los débiles. Pero también dice que seáis pacientes. Y la paciencia es para con todos. Lo que nos deja ver esta pasaje, identificando la idea central, es un trato mutuo, pero también identificando la serie de subtemas y podríamos tal vez dividirlos en cuatro cosas fácilmente. Amonestar, alentar, sostener y ser pacientes. Pero si nosotros nos damos cuenta, en este pasaje podemos darnos una identificación a nosotros. Que en muchos momentos yo puedo ser ocioso cuando no estoy trabajando en lo que debería estar haciendo, cuando estoy cesando de hacer una labor que debería estar haciendo, cuando tal vez me he dejado embargar por la carne, por la pereza y no estoy trabajando. ¿Y que necesito? La amonestación. ¿Y quién debe hacerlo? Mi hermano, que se da cuenta de mi falta de trabajo, de mi ocio, y me llama la atención y me anima y me dice, no lo hagas, Daniel, debes trabajar un poquito más, estás dejando de hacer tal cosa, estás descuidando esta área. Y tal vez nosotros nos hemos encontrado en alguna de las dos posiciones, uno siendo ociosos, pero también en el momento en el que también debemos amonestar a otras personas cuando están en ese momento de sus vidas luchando con ello. Pero también podemos ser los de poco ánimo, ¿no? Hay momentos en que estamos desanimados, estamos cansados, tal vez estamos fatigados, tal vez no queremos continuar, estamos con desazón y eso se nota en nuestro semblante, se nota tal vez en nuestra manera de servir, se nota en nuestra vida cristiana y que necesitamos aliento y ánimo. Aliento y ánimo, como también nosotros como hermanos, como creyentes, pero también aliento y ánimo que necesitamos en casa. Tal vez nuestros hijos estén desalentados y desanimados y sean de poco ánimo. Y como padres, ¿qué debemos también hacer? Alentarlos, animarlos. Y yo creo que no hay ninguna persona que no haya estado desanimada. No hay ningún hermano que no diga, ay, qué chévere es cuando alguien me dice algo bueno y cuando me anima en mi trabajo. Pero también somos débiles. Débiles en el sentido en que podemos sentirnos fatigados, en que debilidad en que podemos decir, no, no podemos con esta situación y que necesitamos sostenernos unos a otros. Yo necesito ser sostenido porque soy débil, pero en ciertos momentos también tendré que sostener a otros en medio de sus debilidades.
Todos nosotros tenemos debilidades, tenemos fortalezas, flaquezas, como también grandes virtudes, y nos necesitamos unos a otros. Y creo que el llamado de Pablo en medio de todo esto es esa mutualidad y esa necesidad que nos pone también en el ejercicio de iglesia de unos a otros. Nos apoyamos, nos sostenemos, nos alentamos. Pero también la última parte que marca este pasaje es que seáis pacientes para con todos. Si hay algo que nosotros necesitamos es la paciencia de Dios. Necesitamos la paciencia de nuestros hermanos. Fallamos, sí. Muchas ocasiones no cumplimos expectativas, pero también pecamos contra otros. Vamos en un proceso de debilidad, en un proceso que estamos aprendiendo y es necesario también esa mutualidad de paciencia. Unos para ser pacientes para conmigo, pero yo también tener paciencia para con otros hermanos. De manera que podemos, con este pasaje sencillo, identificar esas cuatro cositas. Pero vamos a ir adelante. Entonces, un mensaje positivo, ¿qué sería? Que vamos a la fuente de la palabra de Dios, en que yo estoy comunicando este pasaje, lo que dice el pasaje. No estoy desviándome diciendo, uy, no, y los ociosos son este tipo de cosas y me enfoco solo en una palabra y no estoy comunicando, simplemente me estoy enfocando en el ocio, tal vez, y me desvío. Aparento estar dando una explicación expositiva, dando como la fuente el texto, pero me estoy desviando hacia un rumbo que no me está llevando el pasaje. Me enfoqué en una palabra y me fui por otro lado cuando tomo esa palabra de poco ánimo, ay, sí, entonces hablo de pronto, ay, no debemos ser de poco ánimo. No, sino el pasaje no habla simplemente de las personas de poco ánimo, sino de lo que necesitan las personas de poco ánimo. No habla simplemente del ocioso, sino lo que necesita el ocioso. No habla simplemente del débil, sino la labor mutua que nosotros debemos hacer con las personas débiles y también la paciencia que debemos tener. Entonces yo debo explicar y aplicar lo que el autor quiso decir. Lo que el mensaje que estoy llevando es lo que la Biblia dice. Y eso es hacerlo de una manera expositiva. Eso es lo que nosotros, el encargo también de Dios en medio de este proceso. Entonces, ¿qué debe ser el contenido de la enseñanza? Entonces hay 7 tipos de cosas que son supremamente importantes de identificar y de poner en una enseñanza. Lo primero va en razón a la explicación. Entonces los primeros textos que vamos a encontrar dentro de una enseñanza, cuando ya hemos elaborado el bosquejo, identificamos la idea central, identificamos las ideas principales y ahora vamos a decir, ¿y ahora qué más hago? ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo lleno mi enseñanza? Entonces yo debo explicar. ¿Qué es la explicación? Da el sentido al texto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué es lo que está comunicando? ¿Cuál es la explicación de las palabras? Profundizo en las frases, explico lo que está diciendo el pasaje. Entonces, en una enseñanza es muy bueno y tiene que haber una explicación de lo que está diciendo. Pero también en medio de esa explicación yo puedo usar referencias cruzadas. ¿Qué es una referencia cruzada? Es una mención de otro pasaje, otro texto bíblico para apoyarme, para reafirmar en lo que el escritor está diciendo aquí. Entonces supongamos si hablamos de pronto de la paciencia, unos para con otros, como lo mencionaba este pasaje. Entonces yo hablo de otro pasaje que habla de cómo debemos ser pacientes unos para con otros. Entonces las referencias cruzadas me apoyan, me afirman, me complementan la idea. Si nosotros nos basamos en un texto bíblico para simplemente hablar de la oración, decir, no, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Y yo solo digo, uy, no, todo lo que tú pidas, el Señor te lo va a dar. Y no tengo en cuenta que en otro pasaje complementario me dice que debo pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces nota que esa referencia cruzada me complementa la idea de la oración. Pero hay un peligro también en medio de todo esto y es que a veces tengo un pasaje central. Estoy hablando de 1 Tesalonicenses, pero pronto me voy a hablar del ocio. Entonces voy a Proverbios para hablar de la hormiguita y cómo la hormiguita es un ejemplo y no la pereza. Y me enfoco allá en Proverbios y termino hablando de la pereza y esa referencia cruzada, en vez de complementar, me desvió. ¿Por qué? Porque mi pasaje central era 1 Tesalonicenses. Me fui a Proverbios como una referencia cruzada y la convertí en mi pasaje central.
¿sí? Y el énfasis principal se volvió la pereza y no el amonestar a los ociosos, que era mi tema central. Entonces, las referencias cruzadas pueden presentar un peligro cuando no las usamos como una manera de explicación o de complemento o de afirmar, si no nos desviamos hacia allí. Entonces, debemos ser cuidadosos con ello. Tercer tipo de párrafo, la paráfrasis. Entonces, yo tengo un texto bíblico, amonestar. Entonces, yo puedo decir con mis propias palabras lo que el texto dice. Y básicamente que de eso se trata. Entonces, yo debo alentar a las personas que se desaniman. Yo debo fortalecer a los que están débiles. Y entonces voy parafraseando y voy diciendo en mis propias palabras, en un lenguaje más sencillo, lo que dice el pasaje. Lo cuarto, que también debe incluir en medio de una enseñanza, es las ilustraciones. Y eso se refiere a una historia, puede ser una anécdota, tal vez una metáfora, un ejemplo visual o una comparación, una analogía utilizada para aclarar, para explicar, para reforzar un punto específico del sermón. Las ilustraciones compara un escritor, un autor, que son como una ventana, que dan luz, pero debemos tener cuidado, ¿no? Cuando llenamos de muchas ilustraciones y que no son ilustraciones que contribuyen al pasaje, sino que a veces pueden desviar la atención. Y debemos ser cuidadosos también de que las ilustraciones vayan enfocadas todos hacia la idea central y no desviarnos hacia otros puntos y otros asuntos que no tienen nada que ver con la enseñanza. Entonces las ilustraciones deben ser relevantes, deben ser cosas conocidas. Si estamos hablando y Jesús está en medio del sermón del monte, está usando las parábolas y él usaba cosas cotidianas de su contexto. Nosotros debemos explicarlas, muchas de ellas, porque para nosotros no es nuestro contexto. Nosotros no estamos en un contexto agrícola, en donde hay ovejas, en donde se siembra de cierta manera, pero las cosas que Jesús usaba eran ilustraciones cotidianas, no ofensivas y también que contribuyan al pasaje. Entonces, debemos ser cuidadosos, guiados por el Espíritu Santo en oración para usar las ilustraciones. Ilustraciones que den luz, no que oscurezcan, no que ayuden a aclarar, sino que no nos desvíen a veces del asunto principal y el tema central que estamos tratando en medio de la enseñanza. Unas más, argumentación, supremamente importante. Entonces, si yo hablo de la argumentación, es tratar de contestar todas las objeciones, las preguntas, las dudas que puedan surgir de ese pasaje que yo estoy enseñando. Entonces, no, mira, amonestar a los ociosos, porque era importante amonestar a los ociosos. No, resulta y pasa que en el contexto de la iglesia en Tesalónica, como se estaba esperando que Jesús viniera, entonces las personas ya no estaban trabajando. Decían, no, pues esperemos a que Jesús venga porque pues ya es inminente la llegada de Jesús. Entonces la gente estaba dejando de trabajar y el apóstol Pablo llama la atención y le dice a los hermanos, no se debe hacer ese tipo de cosas, sino se debe amonestar a ese tipo de personas que están proclamando ese tipo de cosas. Entonces eso nos da mucha más luz y yo argumento entonces quiénes son los ociosos, porque se debían amonestar, cuándo se debían amonestar y ese tipo de cosas. Todas las dudas y las preguntas que surjan y como también es un género argumentativo, pues todas las razones y los motivos que da el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué debemos amonestar a los ociosos? ¿Por qué debemos sostener a los débiles? ¿Por qué debemos ser pacientes unos para con otros? ¿Y por qué la Biblia nos manda a hacer eso? Que Jesús hizo lo mismo. Que es un llamado a atención en medio de la iglesia, porque es una responsabilidad mutua. Y entonces nos llenamos de argumentos con base en la Biblia, no mis argumentos, sino los argumentos que el mismo pasaje nos va a decir o también que otros pasajes nos complementan y nos dan luz en cuanto a esto. Un sexto que es opcional son las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las palabras que nos ayudan a movernos. Bueno, hemos visto que debemos amonestar a los ociosos, pero no es la única cosa que debemos hacer y que el pasaje nos llama la atención. Una transición sería también estamos mirando que debemos eh, sostener a los débiles. Entonces, esas transiciones que me llevan de una idea a la otra son importantes. A veces puedes hacer un resumen. Esto hemos visto que debemos amonestar a los ociosos, que debemos sostener a los débiles y hacemos como un breve resumen. Son transiciones que nos ayudan en un hilo conductor en medio de la transmisión de una enseñanza. Y por último, pero no menos importante, son las aplicaciones. ¿Cómo esas verdades se aplican a la vida?
Entonces, allá es cuando en el ejercicio primeramente lo filtro por mi corazón, entendiendo qué quiere Dios conmigo, como maestro, como predicador, con este mensaje de la palabra, qué es lo que Dios quiere que decir a su iglesia con este mensaje. Entonces, la manera en que nosotros podemos llenar nuestra enseñanza con este tipo de cosas, con este tipo de párrafos que hemos visto hoy. Asegúrate de que cada una de ellas contribuya al todo del mensaje. Cada una, tanto las ilustraciones, las aplicaciones, las transiciones, la paráfrasis, las referencias cruzadas, las explicaciones, todo converge en la idea central que está comunicando ese pasaje. No podemos desviarnos hacia otro lado atendiendo muchas cosas, sino la idea central y el mensaje que está comunicando Dios a través de ese pasaje y los destinatarios, lo que era el contexto, todo eso es supremamente importante de elaborar, de explicar y de profundizar. Espero que esta serie haya sido de bendición. Con esto terminamos esta serie de cómo estudiar tu Biblia. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.